Pues soy Luis Aldrete, soy arquitecto, llevo 30 años más o menos ejerciendo. Soy egresado del ITESO, pero también de la Ibero. También estudié en Estados Unidos. Hice una maestría y un doctorado en España. Qué padre. Empecé mi labor profesional en España y después regresé aquí a Guadalajara ya a trabajar de aquí. Yo creo que siempre supe que iba a ser arquitecto. Mi papá desde muy chico me preguntaba qué me gustaría hacer, etcétera. Y él como que siempre me decía, yo te veo que arquitecto, pero como que no lo entendía. Y después terminé la preparatoria, me fui a estudiar a Londres, estuve poco más de un año en Londres. Y en ese periodo empecé como a interesarme muchísimo en todo lo que tenía que ver con temas espaciales, ¿no? Ya sea espacio público, ya sea espacios interiores. No entendía bien qué me interesaba, pero me llamaba mucho la atención y me pasaba mucho tiempo como recorriendo edificios y viendo cosas, etcétera. Y como que rápidamente entendí que sí era algo que me interesaba. O sea, realmente mis inicios profesionales fueron en España, terminando la carrera, y entonces tenía un buen amigo que estaba viviendo en Barcelona y me fui para allá. Entonces yo empecé como a buscar trabajo en los despachos que en su momento eran referentes para mí, pero como que en aquel momento Barcelona estaba como en auge, entonces era una atmósfera como ideal para arquitectos en ese momento. Entonces había un despacho que a mí en lo particular me llamaba mucho la atención, que es el despacho de José Antonio Martínez La Peña y Elías Torres, ¿no? Y entonces fui a cazarlo tal cual, o sea, fui a la universidad, estaba terminando él de dar una clase, llegué, me le presenté, le pedí trabajo y me dijo que estaba loco. Eso fue, pues no sé, a lo mejor un miércoles, ¿no? Y el lunes me planteé en su oficina y fui a su oficina como 3, 4 o 5 días seguidos hasta que me recibió. Y ya cuando me recibió, o sea, me dijo que eso era un acoso, que estaba haciendo. Entonces le dije que no, que yo tenía como mucho interés en trabajar ahí. Entonces finalmente me dio trabajo y ahí empezó todo. Y después ya conseguí trabajo en Mallorca, pero tenía que ver más relacionado a la dirección de proyecto y dirección de obra. Entonces y ahí empecé y luego ya dejé de trabajar ahí, regresé a Barcelona y empecé a hacer colaboraciones con otros arquitectos. A mí, al final, encontré que una descripción más que una definición podía ser que un concepto es el punto de intersección entre tres grandes esferas, ¿no? Una es una línea de investigación personal, que esa línea de investigación personal son tus intereses, qué te gusta. Eso es una línea de investigación personal, qué te interesa, ¿no? Eso cada vez canalizado más a la arquitectura te va segmentando y te va dando como mucha claridad en muchas cosas. La otra esfera tiene que ver con que seguimos siendo prestadores de servicio, ¿no? Y tenemos que resolver una necesidad de un tercero. Entonces eso conlleva un programa, ¿no? Entonces el programa es fundamental para saber qué es lo que vas a resolver. Y la tercera esfera, ¿no?, es el contexto, en dónde estás, ¿no? O sea, y ese contexto puede ser un contexto físico, pero también es un contexto cultural. Entonces, cuando esas tres esferas se intersectan, entonces para mí ese es el concepto. Mira, lo más importante es aprender a observar. Otra cosa que también es importante es como a mí me ha servido mucho eh, tener la oportunidad de viajar y el poder conocer como otras formas de entender, ¿no?, las actividades cotidianas que también nosotros tenemos, porque hay cambios de conducta. Entonces esa parte de cómo entender las cosas de diferentes maneras abre las posibilidades para inclusive poder entender. Entonces todo eso te va nutriendo y nutriendo y nutriendo y nutriendo para que eventualmente cuando vas a hacer algo
no es que pienses en que me voy a inspirar, como decía hace rato, en un cuadro de Paul Klee, no, o sea, sino más bien son como síntesis de pensamiento que de pronto no van articulando cosas. Lo más difícil en cualquier proceso creativo, sea cual sea, es poder llegar a tener una voz propia. Y al principio, cuando la gente llega a pedirme trabajo, una de las cosas, o de las primeras cosas que a mí me dicen, o me decían, es que lo que más querían era aprender. Es muy curioso, pero hoy en día, ¿no? Lo primero que descarto cuando alguien viene a pedirme trabajo es que me diga que quiere aprender. Pero no por mala onda, sino porque yo ya entendí que el aprender es por default. O sea, en cualquier lugar que vayas a entrar, vas a aprender. Pero no es un tema de responsabilidad de al que le vas a pedir trabajo, sino que es una responsabilidad del que pide trabajo. Sí, o sea, ¿no? Es tu responsabilidad aprender y sacar algo de eso. Estás en una plataforma o en una atmósfera en donde la adquisición de conocimiento ahí está, ¿no? Pero es responsabilidad tuya qué tanto quieres aprender. Sí. Bueno, roces siempre hay, o sea, es decir, dependiendo de la personalidad de las personas, pues se ponen más intensos o no, pero al final una de las cosas que me parece que es como fundamental es que por un lado de nuestra parte entender que tenemos que resolver ciertas necesidades, ¿no? Lo que tiene que haber como la voluntad un poco de entender qué es lo que se necesita, y por el otro lado, en mi caso muy particular, si ya me buscaron a mí, ¿no? Es que entiendan el tipo de arquitectura que yo hago, porque esta no la voy a cambiar, ¿no? Es decir, si por ejemplo me contratan o cerramos y de pronto me dicen cómo hacerlo, entonces eso ya no funciona. Ya no funciona. Pero sí tiene que haber como un entendimiento muy claro entre el cliente, cómo escoge al arquitecto, ¿no? Y el arquitecto que entienda las necesidades del cliente. O sea, al final ese es un pequeño matrimonio. O sea, al final también puedo entender que un tercero puede entender esa actitud en un arquitecto como una arrogancia, pero también depende mucho cómo la expreses, ¿no? Y cómo describas esas inquietudes, ¿no? O sea, si es digamos un no tajante sin ninguna razón o fundamento, pues entonces podría ser como muy arrogante, ¿no? Pero si hay, digamos, como una narrativa o una historia que vaya contando lo que has venido haciendo con los años y por qué lo has venido haciendo, entonces ahí es en donde la gente o los terceros pueden encontrar como la herramienta para poder decidir si trabajan contigo o no. Toda la importancia del mundo. O sea, también he tenido yo como la fortuna, la suerte y también pues la intención, yo creo que todas esas cosas también son intencionadas, que desde que estoy en Guadalajara de manera permanente, siempre he estado yo, desde hace muchos años, en espacios que de alguna u otra manera he transformado. Entonces, eso me ha como llevado también a entender muchas cosas que ya sé que sí me gustan, porque antes pensaba que otras me gustaban cuando en realidad no me gustaban, ¿no? Entonces, el irlas transformando y habitando y todo, también es como una prueba para mí mismo. Es decir, pues si yo me estoy modificando mis cosas y todo, y porque también le hago casas a terceros, pues tengo que estar seguro como más o menos de lo que hago, porque si nunca he habitado algo que he hecho yo, pues entonces ¿cómo le hago para decirle a un tercero que sí está que bueno? Sí lo haga, ¿no? Se quiten el miedo al trabajo con esfuerzo, o sea, es decir, tratar como de dejar la inmediatez un poco de lado, no porque no sean buenos instrumentos. Yo estoy a favor
de la tecnología, etcétera, bla, bla. Es decir, yo creo que la tecnología bien aplicada es una gran herramienta. Y yo creo que no, yo creo que el esfuerzo intelectual, ¿no? O sea, fuera de la inmediatez, debe de ser amplio, constante. Importante también. Sí, yo creo que la arquitectura te enseña muchas cosas de cómo vivir, ¿no? En todos los sentidos, o sea, cómo viajar, cómo vivir, ¿no? O sea, qué es lo que te gusta leer, qué es lo que te gusta comer. O sea, es que es curioso porque la arquitectura es como muy completa, ¿no? Entonces te va como llevando por ciertos caminos, a diferencia de otras profesiones. Pues creo que ya ¿Ya estuvo? acabamos las preguntas. Pues está bien, qué bueno. Muchas gracias.